Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos, querido Padre, agradecido estamos en esta gloriosa tarde. Cada uno de nosotros hemos separado este tiempo para querer estudiar sobre tu palabra. Queremos sentir tu presencia en medio nuestro. Y es por eso que no solo abrimos las puertas de nuestros hogares para recibirte, también estamos abriendo en este preciso momento las puertas de nuestros corazones. Queremos que puedas quedarte morando en medio nuestro. Sé tú nuestro invitado de honor. Sé tu Padre que a través de tu palabra nos pueda dar el consuelo, nos pueda dar la esperanza, nos pueda dar la salud, nos pueda restaurar el trabajo, los problemas financieros, cualquiera sea el mal que acarrea. Entendemos, Padre, que en tu palabra todo puede ser restituido. Bendícenos en esta tarde como lo hace cada sábado. Que a través de tu palabra podamos ser nutridos en esta tarde. Podamos ser bendecidos y con esta bendición podamos compartirlas con otros. Padre, en esta tarde te quiero presentar por cada una de las peticiones ya mencionadas. Tenemos en medio nuestros hermanos que se han restaurado del contagio del COVID y estamos muy contentos porque has permitido que toda una familia se pudiera recuperar. Hemos estado orando y hemos visto tu poder manifestarse en cada uno de ellos. Pero a su vez, Padre, tenemos otros que han de pasar por procedimientos quirúrgicos, otros que están tomando quimioterapia, otros que están pasando por problemas emocionales, depresivos, problemas de salud, problemas que necesitan cirugías, problemas financieros, y te queremos pedir por cada una de estas situaciones. Han habido padres pidiendo por sus hijos, hijos pidiendo por sus padres. Queremos, Padre, que tú te manifiestes con poder con cada una de nuestras necesidades, para que la gente pueda ver que hay un Dios vivo, obrando en medio nuestro. Nuevamente quiero pedirte que me ayudes y me ayude a ser el instrumento que has escogido para impartir este mensaje. Que no sean palabras mías, Padre, sino palabras tuyas, para la edificación de esta tu iglesia. Y permite, Padre, que yo también pueda ser bendecido mientras imparta este tema. Si hay una persona que se conecta, así sean los últimos 5 minutos, permite, Padre, que lo que escuche de palabra tuya pueda alcanzar la misma bendición. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. No porque en mí haya méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Jesús, te lo suplicamos. Amén. Mis queridos hermanos, el tema de esta tarde lleva como el título el cáncer espiritual que nos puede llevar a la muerte. Interesante que voy a estar hablando de una enfermedad que es bastante conocida como lo que es el cáncer, pero no me voy a enfatizar en sí en la enfermedad. Una persona que es diagnosticada con cáncer, lo primero que piensa es en muerte. Pero lo que sí me voy a enfatizar es en el cáncer espiritual. Hay distintos tipos de cáncer
Y hay uno muy peligroso que estoy mirando que se están viendo dentro de nuestras filas. Y dado que me puse a investigar, a estudiar en cuanto a este aspecto, y veo cuán peligroso es porque puede llevar a la muerte a cualquier cristiano. Quería compartir este tema con cada uno de ustedes, por si hay algún hermano que ustedes conocen o aún alguien que esté conectado en este preciso momento y esté padeciendo de este mal, puede encontrar la medicina para que pueda ser restaurado en esta tarde. Voy a compartir unas imágenes. Quiero que las miren, quiero que la analicen, quiero que las piensen y después vamos a desarrollar el tema. Solo voy a compartir unas 5 imágenes, si no estoy equivocado. Vamos a ver cómo puedo compartir esto inmediatamente. Entonces, estamos viendo la primera imagen. Estamos viendo un astronauta. Esta imagen es la que se utiliza para representar que se dice que Neil Armstrong fue el primero hombre en llegar a la luna y en pisar la luna. Y lo curioso de esto es que hay muchas personas hoy en día que dudan de que este evento pudo haber sido una realidad. Se cuestiona si en realidad sucedió o no, dado a que este evento fue televisado y se preguntan que cómo la televisor en aquel entonces, en sus orígenes, podía haber tenido un alcance para que se pudiera proyectar. Y muchas personas han especulado y han dicho que tal vez fue un montaje cinematográfico de que se hizo de que en realidad no pudieron haber llegado a la luna. Es una forma de pensar del ser humano para no creer en este evento. La próxima imagen, estamos viendo las Torres Gemelas. Sabemos que en septiembre 11, las Torres Gemelas fueron atacadas, fueron caídas y muchas personas piensan que esto fue que no fue un accidente de que los aviones, sino que fue permitido, que había algo más allá. Y las personas dudan de la información que recibieron sobre estas torres gemelas. Estamos viendo que en los orígenes del mundo, muchas personas pensaban que el planeta Tierra, en vez de ser una esfera, al principio lo que se hablaba era de que el planeta Tierra era plano. Y si tú llegabas a las orillas del planeta Tierra, te podías haber caído. Y muchas personas hasta dudaron de esta forma de pensar en aquellos entonces. Hoy en día, cosas modernas en las cuales las personas no creen, están en si es cierto o no, si hay algún punto de veracidad, hay muchas dudas con respecto a esto, es en cuanto a las vacunas. Hay personas que dicen que sí, que son efectivas, que ayudan a la salud, que las personas no se enferman, y hay muchas personas que hablan, predican y dicen que no, que hay una agenda detrás de las vacunas, que hacen daño, y hay un sinnúmero de propaganda y las personas andan en duda si saber si es cierto, si es falso, si me la puedo poner o no, si se la pongo a mis hijos o no, y hasta ponen en duda cualquier tipo de si la vacuna es buena o es mala, si hace daño o no, si puede permitir dar vida o muerte. Y por último, una última imagen que quiero compartir, muy común hoy en día, es nace un hombre y se hace la pregunta, ¿acaso soy hombre o acaso soy mujer? Y vive en una transición tratando de contestar, y aún las mujeres también, en que si es un él o es un ella. Y estamos viendo que el mundo en el que estamos viviendo están surgiendo todo este tipo de preguntas, dudas, calamidades que el pueblo tiene. Y lo primero que quiero preguntarles a ustedes va a ser la pregunta tal vez la más sencilla, la primera. Para usted, ¿qué significa la duda?
A ver, en sus propias palabras, when somebody talk about doubt, duda, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Qué usted define por esa palabra? A ver. Inseguridad. Inseguridad. ¿Alguien más tiene un pensamiento? ¿Qué ustedes piensan de lo que es la duda? Falta de fe. Falta de fe. Esa definición también me gusta. La duda viene siendo lo opuesto a la fe. So, una contrarresta a la otra. Interesante ese punto. Más luego vamos por esa línea. Estaba mirando estas definiciones que conseguí sobre lo que es la duda. Dice, dudar es tener dificultad para decidirse sobre una cosa o la otra. La duda es una desconfianza o una sospecha. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. No sé si hay niños escuchando. Entonces les voy a dar este ejemplo de forma para que ellos puedan entenderlo. Imagínense que tú tienes una hermana pequeñita y ella le dice a ustedes, mira, se metió un ladrón en la casa y se comió todos los chocolates que tú escondiste. Lo más probable es que cuando tu hermanita te dice eso, tú lo que tengas es duda si lo que ella dijo es cierto o es falso, ¿verdad? Y cuando estás en duda, realmente tú no puedes saber si lo que ella dijo es verdad o es falso. Creo que te creo, pero tal vez no, ¿verdad? Pero tal vez lo haga, pero tal vez no. Y estamos en esa incertidumbre que vivimos en un mundo en que no sabemos si creer o no creer. A quién creerle, a quién no creerle. Quién tendrá la razón, quién no. Y vivimos en muchas incertidumbres, preguntas sin ser contestadas, personas que dan definiciones a algo que antes pensábamos que era de esta manera, pero ahora el mundo la define de otra manera. Y las generaciones que se levantan con muchas dudas, muchas preguntas. Y vemos que nuestros niños están conociendo a un mundo que ha dado una definición totalmente diferente a lo que tú y yo conocemos hoy. Y de aquí es cuando es sumamente importante que nosotros tengamos lo que es el cristianismo claro, las definiciones, lo que Dios quiso decir, tenerlo todo claro, porque ante todos estos nuevos movimientos, definiciones, conductas, estilos de vida nuevos, formas prácticas nuevas dentro de la iglesia, lo único que ha creado y ha aumentado dentro de nuestras filas han sido las dudas. ¿Quién dice la verdad? ¿Cuán cierto es esto? ¿En quién debo poner mi fe? ¿Será la fe algo importante? ¿Será que solo una vez Dios me salva, salvo me quedo? Y surgen muchas preguntas, las cuales hoy en día muchos de los que son líderes no son los apropiados para poder contestarlas, porque ellos mismos dudan de la respuesta que pueden dar. Interesante ese aspecto. Ellos mismos tienen ¿qué? Dudas. Preguntas que no han sido contestadas. Ahora, voy a hacer otra pregunta. ¿La duda es algo nuevo de ahora, del siglo XX? ¿O en el tiempo bíblico la duda existía? ¿Qué ustedes piensan? Siempre yo creo que ha existido desde la creación. Ok, veo la hermana Eneida dice que antes ella piensa que sí existía la duda, que eso no es algo de ahora. ¿Alguien piensa lo opuesto? ¿Alguien tiene algún punto de vista diferente? ¿La duda es algo nuevo o siempre ha existido? Yo me hice esa misma pregunta y conseguí una cita que quiero compartirle. Está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 16 y 17.
Y dice la palabra de Dios lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Interesante este aspecto. Los 11 discípulos fueron a donde Jesús les había ordenado. Los 11 discípulos lo vieron. Los 11 discípulos lo adoraron, pero dentro de los 11 discípulos que se encontraban adorando a Jesús, dice la palabra de Dios que había algunos que dudaban. Interesante. De ello, yo creo que desde el cielo, cuando Lucifer, ¿verdad?, empezó a decirle a los ángeles y logró llevarse esa tercera parte, ellos tuvieron que comenzar a dudar entre lo que decía Lucifer y lo que, ¿verdad?, y lo que las instrucciones que ya habían en el cielo, y ahí fue que empezó él a poderse meter en la mente de ellos para poderlos cautivar y entonces alejarlos de la presencia de Dios. Él tuvo que haber puesto esa duda en los ángeles primero para haber logrado, ¿verdad?, que ellos le creyeran después. Pienso yo. No, pienso yo igual que tú, estoy de acuerdo. Lucifer, para lograr apartar a los ángeles de Dios, lo que hizo fue poner en ellos duda. Y por eso, mira, Eneida se me fue hasta mejor de lo que yo pensé, porque yo me fui por el lado de los discípulos. Pero quiero dejarles saber, así como dije, en un mundo perfecto, que era el cielo, una de las cosas que fue sumamente peligrosa para que hacer que todos los ángeles, una tercera parte de los ángeles cayera, era que comenzaron a dudar. Y por eso es que este tema, mis queridos hermanos, es sumamente importante que nosotros podamos entenderlo y el impacto que puede tener en nosotros nuestras dudas. Es por eso que como un pueblo verdadero de Dios hoy en día presente, nosotros tenemos que estudiar mucho la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se pueden aclarar muchas de nuestras dudas. Dudas que no son contestadas, dudas que no son atendidas, serán la causa de nuestra muerte. Y se lo voy a enseñar, me voy a ir por todos los ámbitos y verán cómo es sumamente peligroso que si nosotros tenemos a nuestros hijos, a nuestros padres, algún hermano nuevo en la iglesia, alguien, y vemos que ellos están teniendo dudas y no sacamos el tiempo para escuchar la base de sus dudas, dejarles saber que sus dudas son válidas y nosotros tratar de buscarle una respuesta que puedan animarlos a ellos a permanecer en la fe, nosotros también seremos partícipes de permitir que las dudas de ellos los consuman. Y cuán triste es que nosotros veamos a nuestros muchachos que tienen dudas y dicen, no, usted no puede pensar así. Retire eso y lo ignora sin darle la debida importancia, que no sabe que esa duda que él está teniendo es una duda que él no puede contestar y le está causando un daño en su vida espiritual, en su vida funcional diaria, lo puede afectar. Lo afecta mentalmente, espiritualmente y lo puede ayudar también a afectar físicamente, mis queridos hermanos. La duda es algo que es sumamente peligroso, se debe atender inmediatamente. Los ángeles permitieron que la duda tomara ¿qué? Parte en ellos y terminaron siendo expulsados del cielo, mis queridos hermanos. Los discípulos adoraron a Dios, dice el versículo, pero algunos de ellos dudaban. Y van a haber muchos hermanos dentro de la iglesia adorando a Dios, pero teniendo muchas dudas.
Duda si el poder de la oración en realidad es poderoso, si la palabra de Dios tiene poder. Y hay muchas dudas dentro de nuestras filas y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar pendientes y ayudar a cimentar la fe de esos hermanos y nosotros estar preparados para ayudarlos a ellos a contestar esas dudas. Ahora, otro punto. Para el tiempo del fin, si nosotros estamos aferrados a la palabra de Dios, buscamos, ¿ustedes piensan que como iglesia, para el tiempo del fin, dentro de las filas del pueblo de Dios, las dudas seguirán existiendo? Diga sí o no, y cualquiera fuera tu respuesta, quiero que me diga por qué tú piensas que sí o que no. Para el tiempo del fin, ¿la duda seguirá existiendo? ¿Sí o no? Ya les dije que hoy en día dentro de nuestra fila en la iglesia, la duda existe. Ahora, para el tiempo del fin, esa duda seguirá existiendo dentro de nuestra fila. Yo no estoy hablando de la gente de afuera. Todo el mundo sabe que la gente de afuera ha de dudar. Ahora, en el pueblo de Dios, para el tiempo del fin, la duda seguirá existiendo. ¿Qué ustedes piensan? ¿O es solo algo de ahora? Bueno, yo sé que dentro de lo que yo he estudiado dice que cuando entremos en la persecución van a dudar si cuando se aparte el tiempo de gracia, algo así, vamos a dudar si estamos o no salvos, ¿verdad? Hasta el momento en que veamos a Cristo venir. Okay. So, en base a ese punto, ¿tú piensas que sí van a haber dudas para el tiempo del fin? Sí. Ok, es válido. ¿Alguien más tiene alguna opinión en cuanto a esto? ¿Habrá dudas en el pueblo de Dios para el tiempo de fin? Well, I believe the same as Eneida. Ada, because if there was no doubt, people would not go out of the church. And there's going to be a lot of people that are going to leave. Oh. If you don't have doubts, if you think the Lord is going to do what he says, then you don't leave. You wait and see his glory. Buen punto. Muchas gracias, hermana Sebi. Sebi está diciendo que si no existiera la duda en el tiempo de fin, mucha gente no abandonarían la iglesia, como dice la palabra de Dios, que en el tiempo de fin muchas personas abandonarán la iglesia. Y muchas de esas razones han de ser porque tenían dudas. Ay, mira, ahora estamos tocando cada uno de ustedes algo sumamente importante y no sé si con la respuesta que ustedes están dando se están dando cuenta de lo que yo me di cuenta al estudiar este estudio. Que la duda ha de ser la razón número uno por las cuales muchos se apartarán de la palabra de Dios. Ahora están viendo lo serio que es que dejemos a nuestros hermanos con sus dudas. Ay, pero es que el hermano siempre está dudando con cosas insensatas. Bueno, para él eso es importante. Y nosotros no podemos disminuir lo que para él es importante. Hay muchas cosas que nuestros hijos quieren llamarnos la atención. Ay, pero ¿por qué me hace esa pregunta a mí? Y lo ignoramos. Pero para él es sumamente importante conseguir la respuesta a esa pregunta. Y déjenme decirles, si nosotros no somos quienes para contestarle esa pregunta, el mundo se la contestará con la definición que el mundo le da a la respuesta a esa duda. Interesante eso. Entonces, ¿quién ha de educar a nuestros muchachos? ¿Quién ha de educar a nuestros hermanos? ¿El mundo o la palabra de Dios? Y aquí, mira, estamos entrando, ¿no? Hermana Sebi, you have a comment? Yes, I was going to say it when just what you said, that we need to tell our kids. Why you think that a lot of young kids that go to college leave the religion, leave the church? It's because they listen to something else and they had doubts to begin with. And when they listen to other, philosophy and things like that,
they believe what they say other people say and believe. It's all doubts. Muy bien, muy bien. Ahora estamos viendo, Sebi trajo otro punto muy bueno, que si nosotros no le enseñamos a nuestros muchachos, no aclaramos sus dudas, estamos viendo un patrón que cuando van a las universidades, abandonan las iglesias. ¿Por qué? Porque llegaron a la universidad con muchas dudas. Entonces las universidades, los profesores desafían la mente de nuestros muchachos y les exponen nuevas filosofías que ellos desconocían y les comienzan a hablar cosas que aparentemente they make sense, aparentemente hacen sentidos, pero lo único que hace es confundirlos más y los aleja y los aparta de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que se sentara con ellos a aclararle sus dudas. Permitieron que las dudas tomaran control. Sí, hermana Neida. Una experiencia que yo tuve y que me enseñó a mí que cuando mis hijos tienen dudas, me tengo que preparar yo. No debo de buscar más ayuda en otras personas, porque hace bastantes años atrás, cuando mis hijos, ¿verdad?, eran más chiquitos, ellos tenían la duda de por qué ir al cine no era, ¿verdad?, lo más apropiado y por qué a Dios no le agradaba eso. Y yo se lo traté de explicar, ¿verdad?, a mi manera y como yo lo entendía a través del Espíritu de Profecía. Pero aún así ellos les seguían teniendo dudas y yo fui a donde un pastor que en aquel momento estaba dirigiendo en la iglesia de nosotros. Y a mí me dio muchísima tristeza porque él me dijo, pues sí, yo la voy a ayudar. Pero él nunca me dijo que él también creía en que se podía ir al cine y que eso no era nada malo. Y cuando yo llevé a los nenes para que les explicara, para mi sorpresa delante de mí, él le empezó a decirle, ¿ustedes han ido alguna vez al cine? Y la nena le dijo, sí, yo fui una vez al cine. ¿Y qué viste malo en el cine? Y ella, en verdad yo no vi nada, por eso yo no entiendo que sea malo ir al cine, porque por lo que mami me explica del Espíritu de Profecía, pues ella hablaba de teatro, no de cine, así, y eso, y él le dice, pues ¿tú sabes por qué no viste nada malo? Porque eso no tiene nada malo, yo llevo hasta mis hijos al cine. Le dice un pastor. A partir de ese momento, el nene fue al cine, y hasta el día de hoy, aunque no lo hace siempre, pero él ha vuelto a ir al cine. Y a mí eso es un dolor que yo te digo que yo llevo en mi corazón, porque yo desde pequeñito les inculqué a ellos que no es un sitio apropiado, que a Dios no le agrada, y que un pastor se lo dijo, para ellos fue de mucho peso. Porque creó la duda entre mami no sabe tanto de la Biblia, con un pastor que sí lo sabe. Y eso a mí me enseñó que jamás en la vida yo vuelvo a confiar en que nadie más que yo me debo de preparar para aclarar la duda de mis hijos. Y cuando ellos tienen dudas espirituales, que son las más importantes para mí, yo estudio y me enfoco en estudiar esa duda que ellos tienen para después poder sentarme con ellos y aclarársela. Y que nadie más venga a interrumpir en su mente con otras ideas que al final de cuentas lo que pueden llevarlos es a la perdición, y eso es lo que yo no quiero. Te doy las gracias por haber compartido ese testimonio. Y le voy a decir, mis queridos hermanos, estoy muy de acuerdo con lo que dice Neida, que quien mejor puede ser la fuente más positiva en su hogar somos nosotros, porque nosotros estamos levantando un hogar de acuerdo a las bases bíblicas, así dice Jehová. Y aunque estamos en la misma iglesia, no todo el mundo está levantando sus hogares bajo un así dice Jehová. Y tristemente muchas personas están levantando sus hogares bajo sus propias opiniones. Y cuando basan sus fe en sus propias opiniones, lo que crean es dudas o crean culturas en la mente de nuestros muchachos que no son cosas que nosotros jamás hubiésemos practicado. No ponga la educación de sus hijos en los maestros, en las maestras de escuela sabática. Sea usted el que imparta la lección para que cuando el muchacho vaya y escuche ese tema diga, no, espérate, pero la lección en realidad lo que quiso decirle es esto. Porque de esa manera logramos que nuestros muchachos se mantengan bajo un así dice Jehová y no dejarse llevar por lo que digan las personas, porque confiamos que ellos van a hacer la
la mejor educación para nuestros muchachos. Ahora, en el libro El deseado toda la gente, en el capítulo 86, página 758, dice lo siguiente, me gustó esto, dice, pero algunos dudaban. Back in the time, en el tiempo antiguo, había muchas personas que dudaban. Y dice la sierva de Dios, siempre será así. Mientras vivamos en este planeta, la duda siempre existirá. Hay quienes se encuentran, dice ella, difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Se le hace más fácil a ellos dudar que creer. ¿Sabían eso? Que se nos hace más fácil dudar que creer. Para dudar tú no tienes que hacer mucho, solo rechazar. Pero es bien difícil ejercer la fe porque tienes que creer. Y para poder creer, tienen que estar contestadas tus dudas. Los tales, dice la sierva de Dios, pierden mucho por causa de su incredulidad. Ahora, menciona algunos ejemplos en la historia donde las personas han mostrado dudas que parecieran ser válidas, pero que tal vez no lo sean. Por ejemplo, sabemos que antes se decía que el planeta Tierra era plano, como le enseñé la foto, pero en realidad el planeta es redondo, ya lo sabemos. La gente antes decían que las vacunas matan y todavía la gente lo siguen diciendo porque pues, pero en realidad es más el bien que han hecho las vacunas que el mal que han pasado, que la gente dice. Muchas personas dudan ahora si son hombres o si son mujeres, como le enseñé la foto. Y ahora hay que respetar y que ellos sean los que definan lo que es el sexo. Increíble, no importa que tengas el cuerpo de varón. Si piensas que eres mujer, pues ya eres mujer y en tu mente vas a pensar que vas a parir y todo. No, es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque el mundo está apoyando a las dudas. Y ahora hay que respetar las dudas. Ellos tienen derecho a dudar. Y nuestros muchachos se están exponiendo a las dudas del mundo y son aceptadas por el mundo. Y nuestra familia ahora tiene que tomar la decisión si esas dudas van a ser aceptadas o no dentro de nuestro núcleo familiar. Ahora, la duda había sido profetizada por Dios en su palabra. En Lucas 18:8, interesante este versículo, lo quiero leer de la misma palabra de Dios. Lucas 18:8, interesante, dice, os digo que pronto se hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Habíamos dicho que lo opuesto a la fe es la que la duda. Y el mismo Señor dice, cuando yo regrese a la tierra, hallaré fe en la tierra. Si hay escasez de fe, es porque sobreabundará ¿qué cosa? La duda. La duda, mis queridos hermanos. Y hay muchos hermanos dentro de la iglesia todavía dudando. Y ahora es cuando este tema se tiene que poner fuerte. Porque el cáncer espiritual que nos puede llevar a la muerte es la duda. Ahora, sabemos que los incrédulos se la pasan dudando. ¿Podremos nosotros los cristianos padecer de este mismo mal? Primera de Reyes 18:21 dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Oh, ¿escucharon eso? Aquí está el profeta diciéndole hasta cuándo van a seguir con esos dos pensamientos. Si tú tienes dos pensamientos, es porque todavía you haven't made up your mind. Todavía tú no has decidido. Estás dudoso. ¿Sirvo a Dios o sirvo a Baal?
¿Sirvo a Dios o sigo el mundo? Y él le dijo, hoy tienes que decidir. Y el pueblo no se atrevió a responder. ¿Y sabe por qué no se atrevían a responder? Porque todavía dudaban. Hay muchos hermanos que no se han entregado a Jesús. Y si de alguna manera este video te llega a ti, mi querido hermano, la única razón por la cual no te has entregado a Jesús es porque estás dudando. Porque todavía no entiendes el poder de Dios, cómo puede darte una segunda oportunidad, cómo el poder de Dios te puede transformar. Las dudas es la razón por las cuales no has querido entregarte a Jesús. Y Dios aún así te dice, morí por ti. Te quiero dar una segunda oportunidad. Permíteme tomar el control de tu vida y verás cómo tu vida será transformada. Pero dudamos si en realidad Dios puede transformarnos. Dudamos de que Dios pueda obrar un milagro poderoso en nuestra familia. Dudamos de que Dios pueda salvar a nuestros hijos. Dudamos de que Dios pueda sanarnos de cualquier enfermedad o cualquier ser que nosotros amamos. Ahora, voy a tocar una pregunta bien sensitiva. Piénsala y contesten. ¿Cuántos de los que estamos conectados pensamos que el dudar es una cuestión de decisión o es más un sentimiento? ¿Qué ustedes piensan? ¿La duda es un sentimiento o es una decisión? Do you think doubt is an emotional feeling or is a decision? ¿Qué ustedes piensan? Well, it could be a little bit of both, but mostly it's a decision because you make a decision to follow Jesus, and like Job says, even if he basically kills me, I'm still gonna be with him. So it's a decision. It's the same thing when you get married. You make the decision to stay with your spouse, no matter what happens. There is a lot of emotions, but the decision is that one. So when we decide to marry the Lord, it's a decision to say, no matter what happens, I'm going to stay with him. Amen. Or not. It's a decision either way. Perfecto. So Sebi dice que podría tener un poquito de las dos, pero ella se va más del lado a que es una decisión, porque Job decía, aunque el Señor me matare, me mantendré firme a él, y él tomó la decisión de serle fiel. Aunque tenía sus dudas de por qué estaba pasando lo que le estaba pasando, tomó la decisión de serle fiel. De igual manera, cuando uno se casa, uno hace un compromiso en las buenas, las malas, tú tomas la decisión. Pudieron haber dudas, lo que sea, pero tú tomaste la decisión de quedarte ahí con tu esposa, y el Señor es lo mismo cuando tú te casas, toma una decisión de serle fiel. So, Sebi se va por el lado de que es una decisión. ¿Cuál es tu opinión? ¿Alguien más piensa que es una decisión o es un sentimiento? ¿Qué ustedes piensan? Yo pienso, bueno, es que cuando yo tengo dudas, es como que algo me da ahí en el corazoncito, una sensación de que, espérate, hay algo mal. Por eso pienso que es un sentimiento que me está diciendo, hay algo que no anda bien. Pero hay otras cosas, porque cuando yo decido algo, yo no dudo, o sea, decido y ya. Pero cuando es un sentimiento, como lo veo yo, es como que hay algo ahí que te está haciendo poner esa duda porque no está clara en lo que estás escuchando o viendo. Interesante ese punto. Me ha gustado. Entonces tengo los dos lados de la moneda. Interesante este aspecto. Ahora, le voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que encontré bastante interesante. Es un libro que la gente ha leído mucho, En el Camino a Cristo, el capítulo número 12, la página 106. La sierva de Dios dice lo siguiente: Dios no ha quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias,
no sobre demostraciones. Los que quieren dudar tendrán la oportunidad de hacerlo. Al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. El Señor, mis queridos hermanos, no nos ha dejado en las dudas. Dios nos ha dado bastante evidencia para que podamos creer, para que podamos tomar la decisión de seguirle. Pero el que quiere dudar, dice la palabra de Dios, va a tener la oportunidad de hacerlo. Porque el que quiera hacerlo, decide hacerlo. No porque no tenga evidencia, porque el que le busca a Dios, dice que Dios le va a dar más que abundante evidencia para que crea. Mira, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, mi querido hermano. El que cree, ese será salvo, porque ha de entender que Jesucristo vino para darnos más que evidencia de que Él es el Hijo de Dios, de que Él vino para salvarnos, para redimirnos. Tenemos más que suficiente evidencia para creerlo. Pero si quieres aún así decidir no creer, la decisión es tuya. Ahora, ¿cuál es el peligro que corre un cristiano que duda constantemente en Dios? ¿Correrá algún peligro un hermano de la iglesia que está en la iglesia, da los diezmos, canta, lee la Biblia, predica, hace obra misionera, pero que constantemente como que consigue ciertas cosas y se la pasa dudando? ¿Correrá algún peligro alguien que esté así en su vida espiritual? Pero tú dices, hermano, pero ¿qué es una duda comparada con todas las otras cosas buenas que tiene ese hermano? Con todas las cosas buenas que ese hermano hace. Yo en realidad no creo que esa duda de alguna manera lo va a afectar a él. Y aquí, mis queridos hermanos, cuando muchas personas me decían ese comentario de esa forma de que Dios no va a ser tan estricto en cuanto a que si nosotros dudamos o no, me di cuenta de cuán peligroso es que nosotros le demos cabida a la duda. Y te voy a dar varias razones. Razón número 1. La duda, quieras tú aceptarlo o no, te apartará de Dios. Hebreos 3, versículos 12 al 13 dice lo siguiente. Escríbanlo por ahí. Hebreos 3, 12 al 13 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vuestro corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mira lo que te dice, que ninguno de vosotros por la incredulidad se aparte de Dios. Mis queridos hermanos, el que duda, el incrédulo, terminará apartándose de Dios. Cualquier duda que tú albergues en tu corazón y no permitas que el Señor te aclare esa duda, será la causa número 1 por la cual tú te alejarás de Dios. Razón número 2, porque es peligroso permitir la duda en nuestro corazón. La duda nos hace inconstante, infructuoso. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, y estoy citando la palabra de Dios, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrasado por el viento y echado de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda, Dios no le responde. Mira,
Si hay algo que la duda ha causado en muchos hermanos, es que crean en las supersticiones o que crean más a lo que vaya a decirle a un hermano, a lo que tú creas, lo que dice la palabra de Dios. Para ti es más fácil creer que alguien te dice, bueno, cógete estas hierbas, ponlas así, hazte un muñequito y ponlo y ora y eso te va a sanar. Tú más crees en lo que se te hace más fácil a ti creer en lo que tú puedes hacer que en lo que Dios puede hacer por ti. Se te hace más fácil siempre creer lo que tú puedes hacer con tus manos que lo que Dios puede hacer que no necesitas que tú hagas. Y eso, mis queridos hermanos, nos hace ser inconstantes. Oramos, pero dudamos de que Dios pueda hacerlo. Oro porque pues es el otro recurso, pero estoy también trabajando en esta otra cosa para resolver el problema. Pero por si lo mío me falla, bueno, pues le pedí también al Señor. ¿Me va entendiendo? Oras dudando. Y entonces nos quejamos porque nuestras oraciones no son contestadas. Pero de empezar, ya tú no crees que Dios puede hacerlo. Somos inconstantes. Razón número 3, porque es peligroso dudar. Las dudas nos hunden. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Acuerdas del discípulo? Padre, si eres tú, permite que yo camine sobre las aguas. Caminó. Dejó de mirar a Jesús. Las olas del mar se movieron, el viento soplando fuerte y lo primero que le vino a la mente, ¿qué fue? La duda. Inmediatamente pierde la fe y dudó, comenzó el discípulo ¿a qué? A hundirse. ¿Y por qué en nuestra vida sentimos que nos estamos ahogando? ¿Por qué en nuestras vidas sentimos que nos estamos ahogando? Porque seguimos dudando. Otro problema número 4 con la duda. Las dudas no dejan que Dios pueda obrar en nosotros. Marcos capítulo 9, versículo 22 al 23 dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le estaban pidiendo a Dios que tuviera misericordia y que los ayudara. Y Jesús le estaba diciendo que si ellos hubiesen podido creer, todo lo que hubiesen pedido, lo hubiesen obtenido. Y nosotros todavía nos preguntamos por qué nuestras preguntas no han sido contestadas. Creemos que Dios puede contestarlas. Creemos que Dios puede obrar. Ahora, ¿por qué todavía en el tiempo que vivimos? Me gustaría si ustedes quisieran compartir la respuesta a esta pregunta dentro de lo que ustedes piensen. ¿Por qué en el año 2022? ¿Por qué a nuestro tiempo, que hay tanto conocimiento, tanta tecnología, tenemos acceso a tantas cosas? ¿Por qué todavía algunos cristianos dudamos? Why do you think in the time that we live in now, we still doubt? We have all the internet, all the information, but we still doubt. ¿Por qué ustedes piensan que todavía dudamos? Porque no es la tecnología ni nada, es nuestra relación con Dios. Y lamentablemente podemos tener todo lo que haya en el mundo, y si no tenemos una relación con Dios, siempre el enemigo va a buscar la manera de entrar esas dudas en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso es que cada día hay que, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos,
hacer la conexión con el Señor y pedirle a Él que no permita que ninguna de esas otras cosas distraiga nuestra mente de la confianza que tengamos en Él. Me gustó ese comentario que hiciste y voy a decir una cosa más. No importa la tecnología, no importa que aún tú recibas la información que pueda contestar tu pregunta, todavía vas a dudar a menos que tú tengas una relación con Dios. Eso es lo que estaba diciendo Eneida. Bien interesante ese punto. Aunque tengas las respuestas a tus preguntas, si no tienes una relación con Dios, aún así seguirás dudando. Hermana Sebi. Actually, Edwin, I think I like what she said, but I think it's more easy to doubt now in this age that, you know, in the old times, because in the old times they would read the Bible. Now there's too much confusion. In the internet, you don't know what to believe. There's too much going on. Our guide is the Bible and the Bible alone, and the Holy Spirit really answering our questions. Because I mean, there's so much noise around us. Everybody tells you their own ideas, and it's a lot easier to doubt now in 2022 than before. Interesante este otro punto que Sebi me da. Oye, entre Eneida y Sebi me han estado dando los dos puntos, en los dos lados de la moneda. Me ha gustado esto. Sebi también señala que es muy cierto lo que dice Eneida, pero que también se nos hace más fácil dudar ahora que antes. Porque antes lo único que la gente tenía era estudiar la Biblia y orar y se basaban solo en eso. Pero ahora con toda la tecnología que tú tienes, toda la información que te da el internet, mucha de esa información is not reliable, no es verdadera, no es verídica. Entonces tú estás recibiendo mucha información, pero no todo es cierto. Entonces se te hace más fácil la duda que el creer a que si tú tuvieras una relación íntima con Dios y estudiara la palabra de Dios y dejara que el Espíritu Santo se manifestara contigo, esas dudas no existirían. Pero ahora hay tanta información por tantas partes que ahora se le hace más fácil al cristiano dudar que en el tiempo bíblico. So, mira que ese otro punto también muy válido es que aún teniendo mucha información, sin saber cómo usarla, podemos ser confundidos. Interesante ese aspecto. Muy, muy, muy interesante. Y le voy a añadir a lo que ustedes han dicho, otra cita del Camino a Cristo. El Camino a Cristo ha tocado mucho, ha hablado mucho sobre la duda, mis queridos hermanos. Y el Camino a Cristo, el capítulo 12, la página 111 dice, pero como quiera que se la disfrace, la causa real de la duda y del escepticismo es, en la mayoría de los casos, el amor al pecado. Las enseñanzas y las restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso que ama el pecado, y los que rehúsan acatar lo que ella requiere están listos para dudar de su autoridad. So, el otro punto que la sierva de Dios nos da, en adicional a lo que mencionó la hermana Eneida y Sebi, que están muy bien, la sierva de Dios dice que muchos prefieren dudar porque lo que la palabra de Dios dice ataca la vida pecaminosa que a ellos les gusta. Para ellos, si ellos aceptan lo que dice la palabra de Dios, tienen que cambiar el estilo de vida que tienen. Y prefieren ponerla en tela de juicio y dudar que querer cambiar su vida pecaminosa. ¿Sabían eso también? ¡Wow! Eso está interesantísimo. Eso, tenemos varios grupos en las iglesias que también dudan porque prefieren seguir en su vida de pecado. Ahora, ¿qué hacer con la duda? Ya hemos estudiado
qué es la duda, el peligro que corremos por la duda, ¿qué vamos a hacer con ellas? Número 1, para no permitir que la duda nos destruya, aún dentro de las filas de la iglesia, el primer consejo que nos da la sierva de Dios es aprender a ser fieles a la luz recibida. Para no caer en la duda, tenemos que aprender a ser fieles a la luz recibida en la palabra de Dios. Camino a Cristo, capítulo 12, página 111, seguimos en el mismo capítulo, dice la sierva de Dios: en vez de dudar y cavilar tocante a lo que no entendáis, prestad atención a la luz que ya brilla sobre vosotros. Y dice la sierva de Dios que cuando hagáis eso, recibiréis mayor luz. Mediante la gracia de Cristo, cumplid todos los deberes que hayáis llegado a entender y seréis capaces de comprender y cumplir con aquellos de los cuales todavía dudáis. Mira, es bien sencillo. Te está diciendo así de Dios: estudia la palabra de Dios. Lo que comenzaste a entender, aplícalo. Comiénzalo a practicar. Y comenzando a practicar las cosas sencillas, esas cosas sencillas bíblicas que comenzaste a aprender y a practicar, te ayudarán a contestar tus dudas y a entender las cosas mayores. Pero si no empiezas con lo más sencillo, ¿qué te haces pensar que vas a entender lo más complicado? Interesante ese aspecto. Si quieres eliminar la duda, el primer consejo bíblico es: comienzas a estudiar la palabra de Dios y practica lo que sí entiendes. Olvídate de lo que no has entendido. Enfócate primero en lo que sí entiendes y ser fiel a eso. Y cuando comiences a hacer eso, el Señor te va a ir preparando para entender aquellos que ahora dudabas. Y ahora sí va a tener sentido entender eso. Consejo número 2. Para luchar con la duda, tenemos que aprender a probar por nosotros mismos. Y mira lo que dice también la sierva de Dios. Camino a Cristo, capítulo 12, página 111. Dice: hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante. La evidencia de la experiencia. Dios nos invita a ti y a mí a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra. Prueba si es cierto o no. La verdad de sus promesas. Él nos dice en Salmo 34:8, gustar y ver que Jehová es bueno. En vez de depender de las palabras de otros, ay, ¿qué dirá el hermano Edwin? Olvídate de lo que dice Edwin. Escucha a Dios. Tenemos que probar por nosotros mismos lo que dice Dios. Juan 16:24, pedid y recibiréis. Sus promesas, mis queridos hermanos, se cumplirán en ti. Las promesas de Dios nunca han faltado. Nunca pueden faltar. Y cuando nos acercamos al Señor Jesús y nos regocijamos en la plenitud de su amor, nuestras dudas, dice la sierva de Dios, y las tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. Voy a repetir eso último. Y cuando tú y yo aprendemos a acercarnos al Señor Jesús y nos regocijaremos en la plenitud de su amor, nuestras dudas automáticamente se desaparecen. Las tinieblas desaparecen. ¿Por qué? Porque ante la luz de la presencia de Dios no queda duda. Dios aclara, mis queridos hermanos, todas las dudas. Yo he crecido con muchas preguntas, mis queridos hermanos. Sebi me ha conocido. Las personas que me conocen, yo he
tenido muchas preguntas y he decidido serle fiel a Dios, confiar en su palabra en lo que sí sé. Y con el pasar del tiempo, cuando el Señor sabía que yo estaba listo para entender la respuesta a mis preguntas, el Señor me las ha revelado. Y cuando el Señor me las ha revelado en su tiempo, las he atesorado en mi corazón. Las he podido poner en práctica. Y entonces entendí que si en aquel entonces hubiese recibido las respuestas, las hubiese ignorado. El Señor permitió que caminando con Él aprendiera a madurar mi relación con Él. Y ahora Él podía contestarme y yo aceptar gustosamente cada una de sus respuestas. Y al día de hoy, mis queridos hermanos, el Señor ha eliminado cada una de mis dudas, cada una de mis preguntas. El Señor las ha contestado. El Señor no deja a ninguno de sus hijos en las tinieblas. ¿Qué otra cosa podemos hacer con la duda? Dice aquí, no hables de dudas. Las personas que se pasan hablando de las dudas siguen como que cimentándose que son ciertas. Dice el enemigo, dice así de Dios, el enemigo echará su sombra entre Cristo y nuestra alma. Nos tentará a hablar palabras de dudas e incredulidad. Pero cuando pugne por manifestarse pensamientos desagradables, no le demos expresión. Hablemos de la fe, hablemos de la gracia de nuestro Señor y Salvador, de su amor y misericordia, de la belleza de su carácter, que resulte natural para nuestros labios dar prioridad a los pensamientos preciosos e inspirados. Ustedes no sabían que muchos hermanos se les hace más fácil compartir sus dudas que sus creencias. ¿Sabían que a ustedes se les puede, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda de la Biblia, eso a ustedes se les hace más fácil compartirlo con otros que sus creencias? Y el que tiene duda tiene que dejar de hablar de ellas y seguir buscando en la palabra de Dios sus respuestas. Mensaje selecto, tomo 2, página 279. Dice, velad tan fielmente como lo hizo Abraham, para que los cuervos o las aves de presa no se posen sobre vuestros sacrificios o ofrendas a Dios. Hay que cuidar cada pensamiento de duda, de tal modo que no salga a la luz del día por haberlo expresado. Tienes que tener cuidado con tu compartir y hacer que otros dudes como tú estás dudando. Dice, la luz siempre se aleja de las palabras que honran a los poderes de la tiniebla. La vida de nuestro Señor resucitado debería manifestarse diariamente en nosotros. Tenemos que tener cuidado de nosotros querer impartir nuestras dudas caprichosas con otros. Punto número 4. No debemos confiar en nuestros sentimientos. Dice, el gran plan misericordioso consiste desde el principio del tiempo en que cada alma afligida confíe en el amor de Dios. Su seguridad en este momento, cuando su mente está torturada por la duda, se basa en el hecho de que no debe confiar en sus sentimientos, sino que debemos confiar en el Dios viviente. Es cierto que yo no sé por qué me está pasando esto, pero confiaré en Jehová. Buen ejemplo, dijo Sebi. Job no entendía por qué estaba pasando eso. En su vida él pensaba que lo había hecho todo bien, pero aún así le vino el mal. Pero decidió confiar, aunque no entendiera, decidió confiar en el Dios viviente. Todo lo que el Señor le pide es que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, reconociéndolo como nuestro fiel Salvador, que nos ama y nos ha perdonado todos nuestros errores
y cada una de nuestras equivocaciones. Él desea que nosotros confiemos completamente en Él. Y el último paso para destruir la duda, tenemos que aprender a fortalecer nuestra fe. El conflicto de los siglos, capítulo 40, página 607, dice lo siguiente: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaya a pesar de las pruebas más duras. Voy a leer otra vez esta cita. Presten atención, porque esta es la fe que se requiere para el tiempo del fin. Y yo, Edwin Pérez, confío que este es el tiempo. Dice en el conflicto de los siglos, dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan a cada uno de nosotros requieren una fe capaz de soportar el cansancio. Estamos cansados de nuestros trabajos, de nuestros cargos en la iglesia, de que si vamos a hacer otro estudio, se requiere una fe capaz de soportar el cansancio. Estás cansado, pero todavía sigues. Una fe que puede soportar la demora. Dios, tú no has llegado, por alguna razón es, pero todavía seguiré esperando en ti. Una fe que soporta el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. No sé por qué me llegó esta enfermedad. No sé por qué perdí el trabajo. No sé por qué mi familia está sufriendo. Pero confío en Jehová. El tiempo de gracia, dice la sierva de Dios, les he concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. This is the time. Este es el tiempo para prepararnos para ese momento. Joya de los testimonios, tomo 2. Página 31 dice, cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. Cuando todo el mundo está menospreciando todo lo de la iglesia, todo lo que predicábamos, todo lo que hacíamos, se están cambiando nuestras formas de adorar. Es cuando más, mis queridos hermanos, más ardiente tiene que ser nuestro celo, nuestro valor y nuestra firmeza debe ser inquebrantable. Ustedes se apartarán de Dios, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría ya la ha abandonado, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones ya son pocos, esta será nuestra mayor prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. Cuando ya todos están dudando es cuando nosotros más creemos. Valor de su cobardía. Ellos están abandonando el barco, pero nosotros estamos sosteniéndolo. Y dice por último que tenemos que tener lealtad ante la traición de ellos. Todas esas personas que nosotros hemos confiado nos ha de traicionar, pero nosotros seguimos siendo fieles a Dios, aunque todos nuestros seres amados nos han traicionado. Entonces, ¿cuál entonces debe ser la decisión que tenemos que tomar en esta tarde? ¿Cuál es la decisión como pueblo adventista que tenemos que elegir en esta tarde? Quiero invitarte a que busques el último texto que te quiero compartir. Juan, capítulo 11, versículo 40. Juan, capítulo 11, versículo 40. Y Jesús les dijo, escuchen, porque Jesús nos está hablando. No te he dicho
que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho en esta tarde que si dejas de dudar y crees, verás la gloria de Dios. Hoy tienes que decidir. Continuarás dudando, pero entendiendo de que si dudas, te llevará a la muerte. Pero si entiendes que ahora vas a poner la duda a un lado y eliges creer, verás la gloria de Dios. Si así lo crees, quiero orar por ti y por tu familia. Porque yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa creeremos en el Señor. Aunque todos se enfríen, aunque todos se acobarden, aunque todos nos traicionen, seguiremos confiando en Jehová. Y creeremos en su problema, que el que cree verá la gloria de Dios. Queridos hermanos, ojalá que en esta tarde ese versículo pueda ser una realidad para ti y tu familia. Que si crees, podrás ver la gloria de Dios. Sentirás el toque de Dios. Escucharás la voz de Dios. Hoy es el momento de que tienes que decidir. ¿Seguirás dudando o creerás? Antes de hacer la última oración para que culminemos nuestro tema de esta tarde, ¿hay alguna pregunta que desearas que contestáramos en cuanto a este tema? ¿O hay algún comentario que quisieras compartir antes de que cerremos el programa? ¿Hay algo que deseas compartir? Me permite, primero que nada, un agradecimiento, ¿verdad? Pero un pequeño testimonio que quiero decir. Es que no sé si recuerdan que yo había pedido oración por Yoneida para que consiguiera una casita porque se tenía que mudar urgente. Sí. Y nosotros pues comenzamos a orar y a pedirle al Señor, ¿verdad? Y yo lo puse en la cadena de oración y en todos sitios donde iba lo poníamos en oración. Y pasaban los días, Yoneida y el esposo estaban buscando casa, ellos corrieron no sé cuántos pueblos buscando casa y todo está a la venta, pero nada para ellos alquilar. Y ya Yoneida se estaba desesperando un poquito y me decía, mami, no encuentro nada. Y yo decía, el Señor te va a proveer. Y ella me decía, pero se acercan los días, me tengo que ir de la casa, ¿dónde voy a vivir? Debajo de un puente. Y yo le dije, tú sabes que debajo de un puente no, porque si en última instancia pues se van conmigo a casa, pero yo sé que el Señor te va a proveer, tienes que confiar en Él. Ella me decía, yo sé, yo te aseguro que yo confío en el Señor, pero me entra la desesperación de que pasan los días, ya llevamos meses buscando la casa y nada que ver. Y un día, pues, una profesora nos dice, mira, tú y Yoneida salieron en unas nominaciones para un premio aquí en la universidad. Y yo le digo, ¿qué va a hacer? Y ella me dice, sí, busquen en el email que enviaron, pues que tú saliste nominada para el premio Integridad y Yoneida para el premio Cortesía. Pues buscamos y, ¿verdad? Nos dio alegría y eso. Y se acercó el día de que teníamos que ir a la premiación. No sabíamos si habíamos ganado o no, pero el día antes a mí me sacan de la universidad porque estuve con una compañera que salió positiva a COVID. Y ella me dice, pues si tú no vas, yo no voy. Pues no fuimos a la premiación. Y Dios tiene un propósito para todo. Nosotras ganamos la premiación, ¿verdad? Y no lo sabíamos. Y un estudiante mío va al salón y me dice, profe, felicidades, y felicidades a su hija. Yo digo, ¿por qué? Me dice, porque ustedes ganaron un premio aquí en la universidad por valor e integridad, vayan a buscarlo. Y Yoneida me dice, pues vamos mañana, vamos otro día. Y yo le digo, no, vamos a ir hoy, ¿verdad? Porque si nos ganamos el premio. Y cuando fuimos, te lo digo que no sabemos por qué surgió la conversación con la muchacha que nos va a entregar el premio, pero Yoneida le dice así, porque ella le dijo, no viniste a la premiación y yo llamé a tu esposo para decirle que te trajera, que tú habías ganado. Y ella dice, no, mi esposo no me dijo nada, pero como quiera estábamos buscando casa. Y la muchacha le dice, ¿estás buscando casa? Y Yoneida, sí. Y la muchacha le dice, mira, aquí hay un profesor que se jubila este año y va a dejar la casa, que es aquí en la universidad. Oh, wow. Entonces yo le digo a Yoneida, es que Dios está pasado porque Dios te está abriendo una puerta
cuando viste que ya tú pensabas que no había cuántos pueblos has corrido y la tenías aquí. Pues ella nos dio el teléfono de la persona y todo. Y cuando llamamos al administrador, él nos dice, ay, pero es que yo tengo 2 personas interesadas ya. Y mi prioridad son ellos, nos dice el muchacho. Y yo le digo a Yoneida, vamos a orar, porque para Dios no hay nada imposible. Y comenzamos a orar y ella decía, ¿será que Dios sí quiere que sea esa casa? Y yo, ¿tú confías en Dios? Olvídate, el Señor proveerá. Y si no es esa, pues será otra. Pues comenzamos a orar y lo hablamos con ellos y todo. Y como quiera, yo le dije a Yoneida, tú persevera, y aunque él te haya dicho que hay otras personas interesadas, tú sigue insistiendo. Y ella pues volvió, lo llamó y le dijo, mira, yo sé que ya me dijiste que hay otras personas interesadas, pero si ellos te dijeran que no, por favor. Y él le dijo, tú estás dispuesto a pagar esta cantidad, y la cantidad es exageradamente alta. Una cosa que yo te digo, yo decía, es que es imposible. Y para ellos que están empezando era imposible. Yo le dije, pero Dios, para Dios no hay nada imposible, vamos a orar, porque si Él quiere que esa sea tu casita, Él va a bajar ese precio. Pues la cuestión es que bajaron el precio $100 menos de lo que estaban, y como quiera para ellos sacaron cálculos y todo, y como quiera está $50 por encima de lo que ellos podrían pagar, y eso es ellos haciendo sacrificio. Pues yo fui a hablar con la esposa del muchacho que es capellana en la universidad, y que yo sé que ellos son muy buenos cristianos. Yo le dije, yo sé que tienen otras personas antes, pero pónganlo en las manos de Dios, y si Dios les dice en su corazón que mi hija tiene la necesidad primero y los toca, pues que ustedes permitan que el Señor también le hable. Y ella oró conmigo en la oficina y todo, y me dijo, eso va a ser así. Y al otro día la esposa decidió conocer a Yoneida y al esposo, y los entrevistaron y todo. Y yo le digo a Yoneida, si te dijeren que sí, por encima de esas otras 2 personas, aunque tú no tengas el dinero, el Señor te lo va a proveer. No pierdas esta oportunidad. Y cuando lo llamaron, le dijeron, bueno, por encima de esas 2 personas se la vamos a dar a ustedes, porque el Señor tocó nuestro corazón y nos indica que aunque ellos sí nos quieren, no están dispuestos a pagarnos la cantidad que pedimos, aunque nosotros perdamos dinero, el Señor nos indicó que ustedes son los que merecen tener la casa. Bien. Lo único que deben de estar dispuestos a pagar esta cantidad, que son los 50 por encima de lo que ellos pueden. Y ellos, pensando en lo que yo les había dicho, en que oraron al Señor y todo, pues decidieron aceptar la casa. Y yo lo di de testimonio en un sitio porque Dios tiene el control de todo, y Él movió hasta que me sacaran de la universidad, que yo no pudiera ir a la premiación, porque tenía que pasar así para que ellos pudieran hablar de la casa. Pues la cuestión, rapidito, ¿verdad? Porque sé que de esto, pero la cuestión es que ellos aceptaron la casa, mañana se mudan, y una persona me llama a mí por teléfono y me dice, yo sé que ellos tienen la necesidad para terminar de pagar la casa, y yo quiero asegurarte, me dice la señora, que, y yo no conozco a la señora así, gran cosa, ¿verdad? La he visto una sola vez en mi vida, pero yo quiero asegurarte que cada mes ellos van a tener los $50 que necesitan para la casa, porque yo los puedo ayudar. Y yo se lo conté a Yoneida y al esposo, y ellos me decían que no podía ser, pero ellos decían, no puede ser, porque nosotros oramos y dijimos, Señor, aún con esos 50 pesos, si tú de verdad quieres que esta casa sea para nosotros, tú nos los vas a proveer. Y cuando esa señora me dijo eso, yo decía, viste, Yoneida, ¿cómo es Dios? Es que Dios tiene un poder incalculable, y Él no va a dejar jamás a sus hijos, los va a dejar desamparados, y aunque nosotros lo veamos imposible, para Dios todo es posible. Amén. Wow. Mira, no hay duda de que los planes de Dios son mucho más grandes que los que nosotros tenemos para nosotros. No hay duda de que Dios nos ama. Dios ama a nuestros hijos. Dios ama a nuestros padres. Dios conoce lo que aflige a nuestros corazones. Y déjame decirte que no solo permite que con este testimonio la fe de Yoneida y su esposo aumente, sino que también hace que la fe de su madre, que es tuya, Eneida, y tu familia también se fortalezca y entienda de que hay un Dios poderoso manifestándose en la vida de cada uno de ustedes. Y déjame decirte que
me hace a mí sentirme contento y maravillado saber que todavía el Dios que nosotros le servimos está al control en esta vida. Él sabe hasta dónde da el presupuesto y Él provee para que sus hijos puedan estar bien y puedan estar seguros. Y mira, ¿qué más razones tenemos que tener ante un Dios que quita todas las dudas? Ante un Dios que nos dice, yo estoy al control, te voy a cuidar, te voy a proteger. Alabado sea Dios. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no se ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque Jehová estará con nosotros. La pregunta en esta tarde, ¿creerás? Y acuérdate que el que cree será el que verá la gloria de Dios. Oremos, mis queridos hermanos. Querido Padre, aquí estamos en esta tarde regocijados y mayor porque he visto en este testimonio tu poder, de cuánto nos amas, de cómo las promesas de tu palabra se hacen una realidad presente en tus hijos. No hay razón para que nosotros dudemos, pero tampoco quiero descartar la posibilidad de que hubiera alguien en medio nuestro que se conectó teniendo ciertas dudas. Permite, Padre, que este programa haya podido ser de edificación para que este hermano, esta hermana que escucha este tema pueda aferrarse a eliminar su duda y comenzar a creer en ti. Ayúdanos a nosotros a estar pendientes a estos hermanos que están dudando, de hacerle entender que lo más importante, lo primordial, eres tú. Ayúdanos a aferrarnos a ti. Sé tú el que a través de tu palabra aclares nuestras dudas. Gracias te doy por este tema, porque ahora soy yo el que he sido edificado en esta tarde. Y ojalá que haya más hermanos que también hayan sentido que han sido edificados. Sigue obrando en medio nuestro. Bendícenos esta semana que ha de comenzar, que podamos comenzarla siendo dirigidos por ti. Ante cualquier adversidad, ante cualquier situación, dando la victoria. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Los espero ver la próxima semana. Amén. Dios los bendiga. Feliz semana. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom, para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante, donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.